A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo a comprender el marco regulatorio de nuestro país. En esta noche me siento súper contenta porque estoy con una joven abogada, pero con mucha experiencia, a quien la quiero mucho, Yael Fierro. ¿Cómo te va, mi estimada Yael? Yael es abogada en libre ejercicio profesional, fue parte del Servicio de Rentas Internas, actualmente realiza su profesión de manera independiente, pero sobre todo es una de esas mujeres que yo digo que hacen que nos sintamos bien dentro de nuestra profesión. Es parte de Woman and Taxes. Yael, querida, muy buenas noches, bienvenida a tu programa Tributación de hoy. Muchísimas gracias, Cris. Buenas noches con todos. Para mí de verdad que es un gusto estar aquí, compartir contigo. Agradecida inmensamente por la invitación. Y bueno, pues me encanta y me entusiasma la idea de poder compartir estos temas tributarios que son tan interesantes, sobre todo con alguien que es tan apasionada en impuestos. Y creo que vamos a hacer pues una sinergia importante y vamos a hablar de estos temas, Cris. Mi querida Yael, querida, yo creo que el ámbito tributario en nuestro país nos mantiene activos, vivos, despiertos. No podemos, como decimos en el ámbito de la legalidad, estar pasivos. Siempre hay algo que comentar. Tenemos nuevos temas tributarios que nosotros como sujetos pasivos queremos cumplir, pero también queremos tener ese beneficio fiscal. Se habla de las donaciones, mi querida Yael, a la Policía Nacional, a la parte de la milicia. Nosotros queremos vivir en seguridad. Ha salido una ley, nos vas a comentar, ha salido un reglamento. ¿Cómo funciona esto de la donación? Porque teníamos ya anteriormente, o tenemos, porque bueno, en esta ley se modifica esta donación, mejor dicho, este patrocinio que se tenía a la Policía Nacional con la patrocinio, la deducción adicional del 150%. Hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto de la donación? ¿Qué es esto del crédito tributario? Porque seguramente en esta noche Juan, Pedro, Esteban, la empresa que quiere donar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y que queremos vivir en seguridad, queremos entender, queremos comprender cómo funciona esto de la donación versus el crédito tributario del impuesto a la renta. Cris, muchísimas gracias. La verdad es que es una gran pregunta. Debemos mencionar que nosotros anteriormente en la norma teníamos una deducción que era del 150% como gasto deducible y además pues con este incremento cuando hacíamos cualquier tipo de aporte con publicidad, promoción, un gasto hacia la seguridad, esto es a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. Entonces teníamos un beneficio. Si nosotros queríamos apoyar al bien común, al tema de seguridad nacional, teníamos ese beneficio. No obstante, existe una normativa que se expidió justamente el 11 de junio de 2025, es decir, hace poco, en la que nos hace un cambio sustancial. ¿Cuál es el cambio importante? Debemos mencionar que actualmente lo que nos dice la normativa es que podemos hacer cualquier tipo de donación de bienes, insumos técnicos, podríamos también hacer donaciones de inmuebles, de vehículos a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Sin embargo, estas donaciones, luego de cumplir con todos los requisitos, lo que va a suceder es que va a tener un límite. Ya no se va a considerar como un gasto deducible, como un 150% de deducción adicional, sino que va a ser un crédito tributario. Y ahí viene el primer cambio, porque desde el punto de vista contable, haciendo una relación a lo contable, a lo financiero y a lo legal, no lo voy a registrar como gasto, como tú lo dices, sino lo voy a poner como un crédito tributario, que es una cuenta de activo hasta que se pueda compensar. Correcto, correcto. Y un tema importante, Cris, es que el cambio es que estos valores ya no van a ser considerados como un gasto, sino que es un crédito tributario y tienen un límite que dice es el 30% del impuesto causado. Entonces vamos a citar un ejemplo para que la ciudadanía nos comprenda. Yo tengo ingresos, luego tengo gastos y ingresos menos gastos me da la base imponible y naturalmente pues a esto le aplico el 25%. Ese es mi impuesto causado. Digamos que para el ejemplo son $50,000.
Aplicando la normativa actual, dice lo máximo que usted me puede utilizar de crédito tributario es el 30%. En estos $50,000 será $15,000. Así es. De esta manera, ¿qué significa? Que si yo hice una donación de vehículos, de armamento, de tecnología que superó los $15,000, la diferencia de estos $15,000 es un gasto no deducible, Cris. Porque lógicamente yo no puedo tener un activo que si ya no se puede compensar, y eso es algo que nosotros, los financieros, los contadores, las empresas, seguramente van a preguntar. Correcto. ¿Qué pasa con la diferencia que le tuve como crédito tributario y le tuve en una cuenta en el activo? El momento que se da la compensación como crédito tributario, me compenso hasta el límite pactado, mi querida Zael, estoy entendiendo tu ejemplo, que es hasta el 30%, $15,000, pero digamos que la donación fue de 60. Correcto. Vamos a hablar que los $45,000 van directamente al gasto no deducible. No deducible. Correcto, Cris. Y ahí yo quisiera igual una opinión, Cris, desde el punto de vista un poco más técnico. Fíjese usted que el hecho de que sea un gasto no deducible significa que voy a pagar impuesto a la renta por ese valor. Pero claro, y ahí, no sé, seguramente vía resolución nos explicarán, porque yo tendría que calcular, se me viene ahorita a la cabeza, entendiendo la explicación tuya, una doble base imponible, porque yo ya calculo una vez el impuesto por pagar, ya está calculado, ¿cómo le meto como gasto no deducible? Antes Correcto. del impuesto, después del impuesto. Entonces, es un tema que me deja ahorita a mí flotando un montón de ideas que no sé, vamos a tener que esperar alguna resolución, Sí. porque lo que tú acabas de decir, ya calculo el impuesto, ya tengo mi crédito tributario y esa diferencia yo ya cerré mi base imponible. Correcto. Tendría que Cris. volverle a incorporar si se me da una vuelta. Exacto, entonces es como que voy a tener una fórmula circular porque Exacto. voy a darme Ajá. vueltas y vueltas. Y también me queda la inquietud. La idea es incentivar a las personas a que realicen este tipo de donaciones, pero yo lo que advierto es, al establecer que la diferencia sea un gasto no deducible, muchas empresas lo van a pensar dos veces, sobre todo si es que no tienen un impuesto causado y aún así quieren hacer un bien, realizar una donación a favor de las Fuerzas Armadas, de la policía, lo van a pensar dos veces, porque si es que el bien que estoy haciendo, esta donación, este apoyo, me va a costar con una sanción, por así decirlo, de ser un gasto no deducible, tal vez las empresas lo piensen dos veces. Sí, y sabes que el análisis que tú haces es correctamente y ya poniéndole en una manera de aplicabilidad, porque luego va a venir la resolución para poderla aplicar correctamente, lo correcto hubiera sido ponerlo como un gasto deducible, de disminuir mi base contable para Correcto. los efectos fiscales y luego tener este crédito tributario. Sí. Porque si no, una vez que tú calculas tu impuesto a la renta, te tomas tu crédito fiscal, para yo poder incorporarle ese valor no compensado al gasto no deducible, o se me hace una esfera circular, Sí. o me toca castigarme en el siguiente periodo porque no tienes Eso o también. no tienes opción. Entonces yo pienso rápidamente en la parte contable y en la parte legal. Esto es un tema que tiene que resolver la administración tributaria. Correcto, Cris. Y también vamos a la parte legal. Si es que es un gasto no deducible, como les mencionaba, ¿cómo va a ser la aplicación? También espero que en la circular nos aclaren un poco más o en la resolución que venga, porque ¿qué sucede con aquellas donaciones que yo empecé a realizar en el mes de junio y que Correcto. terminé de perfeccionar? Es decir, hice la inscripción en el registro de la propiedad en julio, o que yo realicé la inscripción en el mercantil en julio. ¿Cómo voy a dar el tratamiento? ¿Por qué? Porque hasta el 10 de junio tengo una normativa que dice 150% de deducibilidad, hasta el 10 de junio. Pero desde el 11 de junio tengo otra normativa que se empieza a aplicar con el 30% del impuesto causado. ¿Qué pasa con estos trámites que están en curso? ¿Cómo vamos a proceder en esos casos? ¿Cuál es la normativa que aplica? ¿Cuál es la normativa que nos aplica? Si inicié la donación con la norma anterior, pero culminé la donación con la norma nueva, ¿qué aplicamos? ¿Cómo procedemos? Son cosas bastante interesantes. Sí, son cosas que son importantes que la administración tributaria vaya preveyendo, porque evidentemente yo siempre digo, para eso estamos, para poder ampliar, para poder mejorar. Mira, ya tenemos una resolución número 14, que ahora sale la resolución. El día de ayer salió la resolución número
número 17. Entonces, es importante, incluso, mi querida Yael, cómo la administración tributaria tiene que ir perfeccionando estos pequeños, hablemos ya, formas aplicativas reales, que son las preguntas que nos nacen a ti como abogada, a mí me nacen también como abogada, pero que le nace al contador, porque es el que registra y el que está tratando de darle el registro, la aplicabilidad al gerente y le dice, bueno, vamos a aplicar, pero ¿cómo se va a hacer? Y ese cómo se va a hacer tiene que prever todo. Todos estos aspectos que me parecen muy interesantes, lo que tú estás ahorita refiriéndote. En resumen, dejamos de tener la deducción especial del 150%, pasamos a un crédito tributario, que se debería tener buena base imponible, buen impuesto para poderte compensar toda tu donación. Si no, el exceso es un gasto no deducible. Así es. Ok. Miren, esto es un tema interesante, qué bueno toparlo contigo y qué bueno que en esta noche nos estén escuchando, pues nuestro programa tiene alcance para que se pueda tomar hablemos, aspectos positivos o también hablemos recomendaciones a lo que se nos viene. Mi querida Yael, otro de los puntos fundamentales es esto de la remisión tributaria, que también nos preguntan, porque hay algunas dudas. ¿Cómo funciona? Primero, expliquémosles de manera súper sencilla en un lenguaje que nos pueda entender toda nuestra audiencia de Telesucesos y también porque este programa se replica ampliamente en redes sociales. ¿Qué es una remisión tributaria? Perfecto, Cris. Me parece que es muy importante que consideremos que la remisión es un perdón, es una condonación. Es decir, que la administración tributaria me va a permitir cancelar mis obligaciones fiscales únicamente respecto del capital. Me va a perdonar el interés, la multa y el recargo. Eso significa remisión. La remisión es extinguir, eliminar la obligación, pero a través del perdón de los intereses, multas y recargos. Esa es una remisión particularmente parecida a cual hemos tenido algunas remisiones. Sí. ¿Esta es una remisión diferente a la anterior o a las anteriores o es igual a la anterior? Es una pregunta que me hacen porque nosotros tenemos un artículo en el Código Tributario que nos explica cómo viene hablemos los valores que entran a una remisión, a qué se afecta primero, pero ¿cómo se afecta primero? Es bastante interesante la pregunta, Cris. Desde un punto de vista legal, normativo y haciendo un análisis, porque hemos tenido más de 7 remisiones actualmente, esta remisión es muy especial, considerando que no establece como algo obligatorio que las deudas sean líquidas de plazo vencido, es decir, no me establece la obligación de que la declaración se haya hecho y que esté impaga. Por el contrario, fíjense ustedes que la transitoria 11ª de la normativa que contiene a esta remisión tributaria, que fue expedida recién el 26 de junio de 2025, determina que la remisión aplica para todos los casos en los que el hecho generador haya sido configurado antes del 31 de diciembre de 2024. ¿Se excluye? Se excluye justamente al impuesto a la renta del 2024, es decir, no me aplica el formulario 101 o el 102. Tengo algunas exclusiones que me voy a permitir ampliar rápidamente. Eso es importantísimo. Sí, consideremos que no me aplica los impuestos que no haya pagado en enero, febrero, marzo, abril, etcétera, del 2025. No aplica el impuesto a la renta del año 2024. Tampoco aplica los procesos sancionatorios, porque si bien es cierto, la remisión tributaria me perdona las multas, un proceso sancionatorio pues corresponde a una multa que me están colocando, pero por la falta de presentación, por ejemplo, del ATS, del APS, hoy por hoy se llama ReveFix. Entonces, lo que hace la administración tributaria es un proceso en el que me da 5 días para que yo me defienda, y si es que no ha habido argumentos suficientes, pues me va a colocar una sanción. Esa es una multa, pero no se aplica la remisión. Porque es sancionatorio. Y tengo dos casos más, Cris, que me gustaría aclarar y que me parecen muy importantes. Supongo que nos están viendo algunos espectadores que son exportadores. Recordemos que los exportadores tienen, por ejemplo, beneficios en los que les devuelven el IVA. Entonces, ellos lo que hacen es utilizar el sistema de la administración tributaria y colocan los valores que son sujetos de devolución. El SRI devuelve, no obstante, después de un tiempo, la administración tributaria en ejercicio de su facultad determinadora revisa aquello que devolvió. Y si es que le devolvió de más, le dice al contribuyente, tiene usted que devolverme el valor del capital, y ahí Cris me sabrá mencionar más que, me sabrá complementar, pues
también tengo que devolverle con intereses, así como correcto, exactamente y se devolvió. una multa del 100% del valor que me devolvieron indebidamente. Y eso está en la norma, ¿no? Que a veces Está dicen, en ¿y la por qué norma. lo tengo que hacer? Porque tenemos una norma que es de derecho Sí. público que está ahí. En ese caso tampoco puedo. Tampoco aplica. Y tenemos que analizar cuál es el sentido. El sentido de esta devolución que hace la administración tributaria es darle un beneficio a los exportadores, el beneficio a la tercera edad, devolución de créditos tributarios, que naturalmente la administración tributaria parte de una buena fe del contribuyente. Es por ello que la sanción por revisar que le he regresado un dinero en demasía es sumamente alta, porque tiene dos finalidades. La primera, que los contribuyentes realmente soliciten lo que de verdad es justo, lo que les corresponde. Lo que les corresponde, Cris. Y la otra función de esta sanción tan fuerte es que precisamente pues la administración tributaria tiene que utilizar su aparataje estatal, pagar sueldos a los funcionarios, invertir recursos para revisar algo que de un inicio ya debería haber sido efectuado adecuadamente por el contribuyente. Es por eso que la sanción es tan alta. Tengo que pagar una multa del 100% de lo que me devolvieron en demasía, intereses y naturalmente el monto. Y por supuesto, la norma tributaria de la remisión no considera este tipo de casos como objeto de remisión. Qué interesante. Y aquí viene algo que es importante. El artículo 47 del Código Tributario establece que la pregunta que te hacía, porque me la hacen, para que en esta remisión vayamos directo al capital, no entrar por la parte de multas, no por la parte de intereses, sino vamos a perdonar, a condonar desde el capital. Sí. Que esta es la parte importante que sepan nuestros televidentes, que vamos a ir desde el capital. Es decir, no se aplica lo que está en el artículo 47. Correcto. Miren ustedes que en este caso, pues lo que se busca es que la remisión trata de que las personas realicen un ejercicio de revisión de sus propios actos, de tal manera que incluso puedan hacer una declaración sustitutiva si encontraron diferencias por sí mismos, o incluso que puedan hacer declaraciones de impuestos que no sabían que tenían que hacer, como el impuesto único a la enajenación de acciones. Correcto. Que es muy interesante y por eso me parece que es importante esta normativa de la remisión que dice que se revisa el hecho generador de años anteriores. Más no las declaraciones vencidas. Las declaraciones vencidas, por eso es tan especial. Y justo como lo que menciona Cris, pues fíjense ustedes que se aplica directamente al capital. Y quiero hacer aquí un paréntesis para llamar a la ciudadanía, a las personas que nos están visualizando en este momento, en esta noche, pues a revisar. Quiero hacer un llamado a realizar una revisión de las declaraciones que hemos efectuado, de las declaraciones que no se han efectuado, como el caso del IRU, que es el impuesto único a la venta de acciones, porque si estamos en una etapa de remisión que habla de un hecho generador, significa que tenemos la oportunidad de verificar si es que hay alguna inconsistencia y subsanarla, sin pago de intereses y multas. Eso es importante. Ahora, muchas de las personas me han preguntado, mi querida Yael, ¿en qué momento? ¿Cuándo puedo hacer una remisión? Estoy haciendo un reclamo administrativo de unas glosas, estoy en un proceso judicial en el contencioso tributario. ¿En qué momento puedo hacer una remisión? En los casos que yo te menciono. Ajá. ¿Puedo Es hacer una gran remisión, pregunta. suspendo los procesos, tengo que dar de baja o puedo hacer la remisión y seguir los procesos? ¿Por qué? Porque estas preguntas nos hacen seguramente no las personas que tienen el conocimiento jurídico que tenemos, pero las personas que les rodean, que son muy importantes, Sí. como son los contadores, como son los financieros, y que quieren saber para estar, hablemos completamente claro en el ámbito de donde ellos no son expertos, pero que seguramente están trabajando con sus abogados y siempre quieren tener un segundo criterio. Sí, correcto, Cris. Es importantísimo que mencionemos que esta remisión lo que establece es que nosotros debemos cancelar el valor del capital hasta el 31 de diciembre de 2025. Eso es importante. Todo. Eso es importante. Correcto. Todo el capital. Tenemos que cancelar hasta esa fecha. Y si estamos en un proceso de mediación, lo que nos dice la normativa es: haga el pago y presente la justificación de que usted ha realizado el pago a su centro de mediación o incluso a la administración tributaria, porque de esta manera la administración tributaria lo que va a hacer es suspender ya la mediación. ¿Por qué? Porque ya no hay objeto de controversia, ya no estamos en una contraposición de criterios, se ha extinguido la obligación a través de remisión, por lo tanto no procede una mediación. ¿Qué pasa en los casos judiciales? En los casos judiciales, pues la normativa nos expresa que debemos realizar el pago
pago, y subrayo mucho, hasta el 31 de diciembre de 2025. No esperemos los últimos días, porque recordemos que la administración tributaria también cierra sus sistemas, entonces sería lo conveniente hacerlo un poco antes. Hacemos el pago, ingresamos un escrito al tribunal donde se está ventilando nuestro proceso judicial, donde adjuntamos una copia certificada del banco mencionando que hemos hecho el pago. El tribunal, los jueces van a correrle traslado al SRI y le van a preguntar: verifíqueme si es que realmente se cumplió con el pago de esta obligación. La administración tributaria va a responder: efectivamente se ha cumplido, y se archiva el proceso. Y aquí es importante porque fíjate que nosotros sabemos que en el proceso judicial hay un proceso de conciliación hasta la primera audiencia, a la audiencia preliminar. Y es una pregunta que te hacen, obviamente, las personas, porque es muy importante que nosotros podamos cumplir con las inquietudes de las personas que no están en nuestro ámbito legal, mi querida Yael, porque esas son las personas a las que debemos llegar. Y aquí estamos con una experta, que es Yael Fierro, pues aparte que es guapísima, joven, y aparte que es una chica que a mí me encanta, porque a las abogadas que ya estamos algún tiempo nos da esa vitamina C y nos pone, como yo siempre digo, bien, nos pone bien que en nuestra, hablemos profesión, pues existan mujeres valiosísimas, que es lo importante. Entonces, no es necesario esperar, porque eso es una de las preguntas que nos hacían dentro del proceso contencioso tributario. Sabemos que es un proceso ordinario, hay 2 audiencias. En la audiencia preliminar ya existe la conciliación, sí. No es necesario esperar, porque obviamente se nos termina el tiempo de la remisión hasta que lleguemos a la audiencia preliminar. Pues simplemente aplico la mediación, aplico en este caso la remisión tributaria, aplico lo que tú dices, y el proceso, pues obviamente judicialmente también se viene a cerrar, archivar. Así es, Cris. Y me parece muy importante lo que se menciona, porque en algunos casos puede ser que entendamos que debemos esperar hasta el momento procesal en el que el juez nos pregunta si queremos solucionar, si queremos una remisión. Pues la verdad es que, como bien lo menciona Cris, lo que debemos hacer es que, si nosotros hemos tomado la decisión de pagar el capital, cerrar el proceso, debemos adjuntar el pago. No importa si ni siquiera nos han calificado la demanda, porque ya está el proceso en curso, ya existe. Y coincido con tu criterio como abogada, y así lo tiene que ser. Mira, Yael, se nos ha ido el tiempo volando. ¿Qué te parece si te comprometo a hacer un conversando con Cristina para topar 2 temas fundamentales? El proyecto de ley que se ha mandado a la Asamblea antes de ayer, sobre todo por el tema de el pago de del impuesto a las utilidades retenidas, y también pues el cambio del artículo 39.2, en donde le incorporan o le cambian la tarifa de dividendos, pasar de una retención a un impuesto único, que es un cambio súper importante. ¿Qué te parece si hacemos en la próxima semana un conversando con Cristina para topar estos temas y también los puntos importantes de la resolución número 17? Cris. Y la verdad es que no me quiero despedir sin antes agradecerte inmensamente por este tipo de espacios. Creo que Cris es un referente, una persona a la que yo admiro muchísimo, sobre todo por su generosidad en compartir los conocimientos con la ciudadanía, con los contadores, con los abogados. Me encanta que puedas ser parte de esto, contribuir, y Cris, te felicito muchísimo. Muchísimas gracias, Yael, y le tengo ya comprometida para hacer un conversando con Cristina, porque se nos quedó el tiempo corto. Para mí ha sido un gusto volverles a ver, y nos volvemos a ver la próxima semana en Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.